a mis compañeros concejales que han tenido el bonito gesto de acompañarnos durante toda la jornada, a los compañeros concejales de municipios vecinos que los veo aquí que están muy prestos llevando ideas seguramente para compartirlos en sus diferentes ciudades y municipios, compañeros de Santa Rosa, de Los Quebradas, de también gente de la Virginia, un saludo muy cordial al Contralor, al personero por su colaboración, a las entidades que se vincularon, la empresa Aguas y Aguas, la empresa de acero de Pereira, ATESA, Ecopetrol, Aguas y Acero del departamento, ¿qué se me queda? ¿Se me queda alguna por allí? Y las demás personas que han tenido de verdad la buena idea de apoyar esta iniciativa. Un saludo también muy especial a la red de personeros, a los contralores estudiantiles, a los ediles que nos acompañan, los presidentes de junta, en fin, a todos los que hacen posible este evento. Quizás el elemento más importante de una ciudad, sin ninguna duda, es el espacio público. El espacio público es tan antiguo como la misma ciudad. En ese orden de ideas estamos hablando que podemos señalar y reflexionar sobre el espacio público hace cerca de 5.000 años. De hecho, nuestras ciudades fueron formadas en torno a una plaza central donde confluían los despachos oficiales, las alcaldías, los servicios religiosos, los bancos, el comercio, las unidades residenciales, y todos se encontraban en una plaza central donde, como en la vía pública, los ciudadanos se podían ver las caras, los ciudadanos se podían saludar, los ciudadanos se podían encontrar. El desarrollo y el crecimiento económico trajo consigo algunos deseos, algunos hechos no deseables que ocurrieron en ese espacio público. Llega el fenómeno de la contaminación atmosférica, ambiental, aparece el vehículo no hace más de 60 años, ocupa nuestro espacio público, empieza a generar otros problemas que no habían antes, las de salud pública, las de seguridad, los mismos problemas ambientales, y aparece también a la par de todo ello el fenómeno de las basuras, que hace del espacio público un lugar complejo, un lugar no siempre agradable y un lugar por donde difícilmente se pueden mover los ciudadanos cuando se convierten en peatones. Grandes urbanistas como Tanger definen a las ciudades enfermas como aquellas donde los ciudadanos prefieren estar en centros comerciales que en el espacio público. Y es que los centros comerciales son imitaciones mal hechas de lo que es un espacio público. A todos nos gusta ir a centros comerciales porque en ellos encontramos los elementos de la ciudad. En él nos podemos ver los unos y los otros ciudadanos, pero además encontramos espacios seguros y limpios. Los niños pueden caminar tranquilamente dentro de un centro comercial. No anda pensando que se va a encontrar con la expresión, esa es la correcta, las heces fecales de un animal y que se va a parar en ellas, o que va a encontrar gente orinando en la calle. En los centros comerciales se puede andar con tranquilidad sin pensar que lo va a atropellar un vehículo que viene a más de 30-60 km/h. Las ciudades que se equivocaron y que hoy están enfermas por centros comerciales y que se chuparon esa vida de las ciudades tienen que pensar que hay que entender lo que pasa en los centros comerciales para replicarlo a cielo abierto en el espacio público. En otras palabras, recuperar el espacio público debe ser sin ninguna duda el esfuerzo más grande que hagan nuestros mandatarios, nuestros gobernantes y todos quienes habitamos en esta ciudad. Volver a vernos las caras a cielo abierto, ese debe ser el objetivo. Pero solo lo logramos a medida que tengamos ciudades limpias. Voy a narrar 7 elementos, solo 7 elementos en 2 minutos, que debe tener el proyecto de acuerdo. Posterior a ello, mi compañero Juan Carlos Reinales va a terminar la ponencia con otros 5 minutos y así vamos a darle paso al siguiente tema. Esta herramienta que esperamos ayude a recuperar nuestro espacio público para hacerlo limpio, seguro, bonito, agradable, que nos dé ganas de caminar, debe tener este proyecto de acuerdo que va a salir a partir de este foro, debe tener algunos elementos. Lo primero, siguiente. Debe contemplar un nuevo marco jurídico que salió a partir del acuerdo 22 y que por ende no fue incluido en él. Me refiero a
muy importante, la ley 1456 del 2011, que entra a reformar la 1259. Me refiero también a otras sentencias ya mencionadas aquí, como la 928 del 2009, en el cual, por ejemplo, prohíbe el arresto a los infractores, que en un momento estaba contemplado. Y debe contemplar de una manera muy importante la sentencia 793 del 2009, la cual señala claramente a los recuperadores como unos miembros importantes que deben de ser integrados y a los cuales deben de analizar el proyecto de acuerdo que va a llegar a esta corporación y que seguramente va a ser una herramienta muy importante para dar a ese espacio público lo que nosotros esperamos y deseamos. Siguiente. Ahora bien, hay que enfocar desde el mismo objetivo. La 1466 la replantea e incorpora a esa población vulnerable, a esa población de recuperadores y garantiza su derecho al trabajo. Inicialmente, como ustedes bien lo conocen, la 1259, la ley del comparendo ambiental, había dejado de alguna manera ese aspecto un poco vago, pero con la nueva normatividad, con las nuevas sentencias y con la nueva ley, esa parte quedó absolutamente claro y se reconoce y se garantiza el derecho al trabajo de estas personas. Siguiente. Pero además ese proyecto de acuerdo, que es finalmente el producto de este foro, debe no solamente hablar de sanción. La ley 1466 señala claramente que esos proyectos de acuerdo también deben de versar sobre iniciativas de cultura de separación en la fuente. Debe de hablar de actividades de reciclaje y de recuperación ambiental, así como debe de incentivar la asociación y la formalización dentro de la población de recuperadores ambientales y hacer expresos esfuerzos en la protección de esta población. Siguiente. El segundo elemento que quiero tocar, y esto es muy importante, son las herramientas que obligan al infractor al cumplimiento de la sanción. Me refiero a la fuerza vinculante. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes está caminando por la carrera sexta de Pereira, acaba de comerse un chicle y bota un papel a la calle de manera indiscriminada, no lo deposita en uno de los recipientes, y frente a ustedes hay una de las autoridades encargadas de impartir el comparendo. Se acerca, le entrega un comparendo que puede ser una citación a un curso de amonestación, o bien puede ser, si ya es infractor, la prestación de un servicio social o hasta una multa de carácter pecuniario, dependiendo de la gravedad. Si usted quiere pagarlo, pues muy bien, pero si no lo va a pagar, pues hoy en día no pasa nada. Lo que queremos que resuelva el proyecto de acuerdo es ese carácter vinculante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esa persona se resiste al pago de ese comparendo? ¿Qué va a pasar si un ciudadano cualquiera saca a pasear su mascota y las heces fecales de su mascota no la recoge? Y en ese momento se le entrega un comparendo por amonestación. Una amonestación, me refiero, una sanción pecuniaria, una multa. Si ese personaje no va a pagar, ¿cuáles son los mecanismos? Ejemplo, cuando usted ahora infringe una norma de tránsito y un agente le entrega un comparendo que finalmente se convierte en una multa, si usted no lo paga, a la hora de renovar el pase, por ejemplo, a la hora de matricular su vehículo, usted tiene que estar a paz y salvo. Pero ¿cómo vamos a garantizar para que esta herramienta tenga efectividad en la sanción? Estamos de acuerdo que son dos cosas, son educación y sanción. Una va de la mano de la otra. Hablé con amplificación. Una va de la mano de la otra. Pero si no tenemos fuerte la parte sancionadora y la parte educativa, se nos queda muy floja. Y lo que queremos en este consejo es tener suficientes herramientas para darle a la ciudad y aprovechar esa ley tan buena que se inventó en su momento el representante a la Cámara, Juan Carlos Valencia, y que le da la posibilidad de hablar de un tema que antes pasaba en el análisis de todos nosotros, pero como desapercibido. Tercer elemento, Aristides, tercero, vamos en el cuarto. Tercer elemento, definición de los canales de denuncia por parte de la comunidad. Si yo veo a mi vecino sacando las basuras a la hora que no es, si yo veo a mi vecino dándole a la mascota el trato que no debe ser en cuanto a los desperdicios o sacando escombros, ¿a dónde puedo llamar? El proyecto de acuerdo debe demostrar que existen los canales de comunicación adecuados, una línea 018000, un 123, un link en una página, y esas herramientas deben de ser divulgadas para que nuestros ediles, nuestros presidentes de juntas y cualquier ciudadano
pueda ejercer ese derecho plasmado en la 259 de denunciar. Siguiente. Vamos para el cuarto. Lo otro que nos preguntamos es quién va a ser el responsable con los fondos del comparendo ambiental. ¿Eso para dónde va? ¿Eso va para la Secretaría de Gobierno? ¿Va para SEO? Ese tipo de elementos no pueden quedar en el aire. Deben de quedar específicos a la hora de la presentación del proyecto de acuerdo. Siguiente. ¿Por qué con ello? Siguiente. Porque con ello se debe realizar un plan de acción. Según la 259, los recursos que se recojan con el comparendo ambiental deben invertirse en la protección del medio ambiente y en cosas claras. Qué bueno que no dijéramos educación ni capacitación, eso es importante, pero qué bueno que tuviéramos, y esto lo digo ya a manera personal, un hecho concreto representativo para la ciudad. Siguiente. Y perdónenme, me atrevo a hacer aquí una propuesta, y por qué no un ejemplo. Qué bueno que en la medida que esta herramienta empieza a utilizarse bien y en la medida que ese fondo empieza a crecer gracias a ciudadanos irresponsables, esperamos que cada vez sean menos, esos fondos sean destinados, por ejemplo, a la recuperación del río Turbio, que hoy lo tenemos como cloaca de la ciudad, que hoy le estamos dando la espalda de la ciudad y que Aguas y Aguas ha hecho tanto el esfuerzo por recuperar y que todos los ciudadanos queremos mirar de frente y aprovechar el río más importante, esa fuente de agua más importante que tiene la ciudad. Siguiente. Vamos para el sexto. ¿Cuál es la sanción de los operadores por no recoger los residuos sólidos en horarios establecidos para en las mismas empresas recolectoras? La ley del comparendo ambiental sanciona tiene 18 infractores, 18 causales de infracción, y una de ellas es que las empresas operadoras no lo recogen a la hora que está señalada. Yo creo que la interventoría ha hecho esfuerzos para que eso no suceda, y creo que cada vez son menos los casos de ATESA donde por hablar de un operador, donde suceden estos hechos. Pero en el acuerdo debe quedar claro qué tipo de sanción acarrean este tipo de infracciones. Siguiente. Y por último, hay que ser muy claro en los procedimientos y la responsabilidad del comparendo ambiental. ¿Quién hace qué cosa? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? 7 elementos de muchos que seguramente vamos a estar analizando y que le darán a la ciudad un correcto proyecto de acuerdo, a los organismos, a las autoridades encargadas de aplicar una herramienta eficaz y a toda Pereira un espacio más limpio, más seguro, más agradable, un espacio público digno de disfrutar. Muchas gracias.